esperando. La última vez, jóvenes, ya después ya no voy a aceptar esas cosas porque yo no puedo verificar. A veces llegan tarde y dicen que están mal con el internet u otras disculpas. Es la primera vez que me está pasando el doctor Todingo, estaba yo presente. ¿A qué se llama? Garbizo Córdoba Walter. Yo igual, doctor. Un ratito. Primero voy a arreglar eso. Ya, ¿quién más era? Flores Yalimar. A ver. En el grupo, doctor, mandé porque mi internet se fue. Ya, ¿su apellido cuál es? Flores Yalimar Valverde. Ah, ya, Flores Yalimar, sí. Ya, basta, hasta ahí nomás. Ya, seguimos de enfermedades entonces de bovinos. Otra enfermedad importante es septicemia hemorrágica. Es una enfermedad producida por varios agentes. Se la conoce en general como neumonía de los bovinos, ¿no? Aunque afecta también a otras especies. Varios agentes están implicados en esta enfermedad y se presentan generalmente en situaciones de estrés. Se la conoce también como fiebre de embarque, es otro sinónimo, y como Pasteurella septicémica bovina. Entonces, uno de los principales agentes es la Pasteurella multocida con los tipos A y D. Después está maenemia hemolítica, serotipo A1 y Haemophilus somnus, ¿no? Esos son los tres agentes, pero la principal es Pasteurella. ¿A qué especies afecta esta enfermedad? A bovinos, ovinos, cerdos, equinos también y otras especies. En bovinos afecta principalmente a animales de 6 meses a 2 años. A más de 2 años muy rara vez se ven afectados. Pero yo les voy a contar algunos casos. La patogenia de esta enfermedad no está muy bien definida. Muchos de estos agentes son bacterias que se encuentran normalmente en el aparato respiratorio superior, ¿no? En la faringe, en las fosas nasales, tanto de bovinos como de otras especies, ¿no? Y se van a multiplicar o van a afectar principalmente en situaciones de estrés. En situaciones de estrés pueden entrar por 2 vías, una directamente a los pulmones, bronquios, y luego pueden pasar a la sangre, ¿no? De ahí a todo el organismo, porque a través de la sangre se difunden las bacterias. La forma bronquial o la pulmonar es la más frecuente, ¿no? Las partículas de bacterias entran en forma mecánica, bajan hasta la tráquea, ¿no? Desde la cavidad nasal bajan hasta la tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿no? Entonces en el hígado producen una hepatización. ¿Qué quiere decir hepatización? Que se parece de consistencia y de aspecto al hígado, ¿no? El pulmón ustedes saben que es como una esponja, ¿no? Pero en caso de esta enfermedad se vuelve con aspecto de hígado. Por lo que hay una inflamación a nivel de los epitelios, tanto de los epitelios de los bronquios, bronquiolos y también los alveolos, ¿no? Y hasta ahí bajan las bacterias, ¿no? Y por la vía hematógena pueden pasar de algunos vasos, penetran algunos vasos sanguíneos y con la sangre van las diferentes bacterias a todo el organismo y producen una infección generalizada o septicémica, ¿no? A veces decimos enfermedad septicémica o una enfermedad generalizada. ¿Qué es lo que produce
¿Qué es lo que ocasiona que estas bacterias sean resistentes? ¿Qué es lo que los hace patógenos? Porque tiene una cápsula, ¿no? Especialmente Pasteurella, tiene una cápsula que protege que sean fagocitados por los leucocitos. Producen toxinas, ¿no? Que destruyen la pared celular del huésped, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo a la pared celular del epitelio de los bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Ahí van a actuar, por supuesto, los leucocitos, pero al morir estas bacterias liberan toxinas, ¿no? Y esas toxinas es lo que causa esa inflamación, causa la fiebre y problemas circulatorios, ¿no? Las leucotoxinas, su nombre lo dice, atacan directamente también a los leucocitos, ¿no? O sea, aparte de afectar las toxinas a otras células, ¿no? Epiteliales principalmente, epiteliales del aparato respiratorio, ¿no? Si ustedes recuerdan, los bronquios tienen un epitelio, tráqueas, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y algunos con células caliciformes. Y los alvéolos, ¿qué tipo de epitelio es? Ah, me olvidé. Me olvidé y me van a hacer recuerdo. ¿Qué tipo de epitelio tienen los alvéolos pulmonares? Vargas Angeli. Vargas Angeli. Vargas Angeli, ¿está? Ah, no, perdón, no es este grupo. Dávalos Marcos. ¿Está? Dávalos Marcos. Sí, doctor. Lo que pasa es que lo descalifico. ¿Qué epitelio tienen los alvéolos pulmonares? Epitelio. Bronquiolo. No, alvéolos pulmonares. Alvéolos. Alveolo. No me acuerdo. Nada. Mamani Gonzalo. Mamani Gonzalo. Sí, doctor. ¿Qué epitelio tienen los alvéolos pulmonares? Tiene un epitelio tipo monoestratificado, doctor. No. Aquí, Rodríguez Doris. A ver, las mujeres, ¿cómo están? Rodríguez Doris. Presente. ¿Qué epitelio tienen los alvéolos pulmonares? Plano monoestratificado. Ya, bueno, más o menos, ¿no? Es un epitelio plano, simple. ¿Ustedes han visto alguna vez un pulmón? Yo creo que sí, ¿no? Y esas son como esponjitas, ese epitelio. Entonces es pues un epitelio simple, plano, porque tiene que atravesar el oxígeno. Entonces no puede ser un epitelio estratificado, ¿no? Si no, no pasarían fácilmente el oxígeno ni volvería el anhídrido carbónico. Entonces tiene que ser un epitelio plano, simple, ¿no? Eso es. A veces nos olvidamos de las materias básicas, pero en algún momento lo van a necesitar para entender mejor los procesos patológicos, ¿no? Si no sabemos de qué estructura tienen los diferentes tejidos, cuál es la función de esos tejidos, ¿no? Normal, no vamos a entender la parte patológica. Entonces esas toxinas atacan también a los leucocitos, ¿no? En cuanto a la epidemiología y la transmisión, el contagio, o sea, la morbilidad depende del estado de resistencia del animal, del estado inmunitario, ¿no? Los brotes que se presentan por esta enfermedad son más frecuentes en temporadas de lluvias o inicio del invierno, ¿no? Eso lo hemos visto también aquí, yo les voy a contar algunos casos. La transmisión es por contacto directo, los animales están tosiendo, ¿no? Y están eliminando pequeñas gotitas de secreciones mucosas, salivales o nasales,
y los otros animales que están cerca están ingiriendo esas pequeñas gotas, ¿no? ¿Qué es lo que predispone? Esto es importante entender, los movimientos de ganado que se hacen, ¿no? A veces se hacen vacunaciones, castraciones, desparasitaciones, ¿no? Eso significa un estrés, ¿no? Y si a eso se unen los cambios bruscos de temperatura, también va a afectar, ¿no? Es otro estrés que producen que tienen los animales. Y en nuestro medio es muy frecuente. Si ustedes ven, hace unos 2 días estábamos con altas temperaturas y en la noche bajó a 18 grados, creo, la temperatura. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura son un estrés para los animales y pueden contraer estas infecciones. Las vacunaciones, las parasitosis. No nos olvidemos que los animales que están parasitados, ya sea con parásitos gastrointestinales o sanguíneos, están pues inmunodeprimidos, ¿no? Están propensos a contraer estas enfermedades. La mortalidad es muy variable, puede variar del 20 a 80%. Yo tuve la oportunidad de tener un brote en ganado Nelor, casi un 80% en determinados lotes de ganado. Esto es importante tomar en cuenta, estas causas predisponentes. ¿Por qué? Ahora ya tenemos buenas predicciones del tiempo, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, este domingo, como ha pasado el anterior domingo, van a haber bajas de temperatura, entonces yo no debo hacer estos manejos. No debo vacunar, no debo desparasitar. Dejar un día más no va a afectar en nada, ¿no? Pero si yo estoy haciendo esas vacunaciones o desparasitaciones y se me viene un viento del sur, es posible que enfermen animales, ¿no? Inclusive pueden morir. Entonces el veterinario ya también tiene que tomar en cuenta esos aspectos cuando va a hacer algún manejo en el ganado, ¿no? Yo les voy a contar un caso después. Pero por eso estamos llevando estas enfermedades para que ustedes, cuando estén trabajando ya en el medio, vayan a tomar las previsiones del caso, ¿no? Entonces, en cuanto a la prevención y control, por supuesto, las buenas prácticas de manejo, es lo que les estaba diciendo, sanidad, alimentación es importante. Cuando vamos a veces se tienen que trasladar animales en camiones de una estancia a otra, ¿no? Hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Una vez nos tocó trasladar caballos a una feria y eran 20 caballos. Sabiendo que había esos problemas, les pusimos antibióticos en forma preventiva, ¿no? Entonces, a veces en ganado que tiene alto valor genético, económico, hay que tomar las precauciones necesarias, ¿no? Cuidado en el manejo, en el transporte, que no se, por ejemplo, animales que no se estén cayendo y pisoteando en el mismo carro o vagón, ¿no? Es importante porque ahí se lesiona, están muy estresados los animales, ¿no? Por supuesto que si tenemos muchos problemas en esa estancia, lo mejor siempre va a ser la vacunación, ¿no? O si sabemos que esos lotes, por ejemplo, sabemos ya cuáles animales van a ir a la feria de exposición. Entonces, mejor es vacunar a esos animales contra estas enfermedades. Hay vacunas triples que contienen pastorela y los otros microorganismos, ¿no? Pero pastorela es uno de los más importantes, ¿no? Puede vacunarse a los 3 meses de edad, una segunda dosis a los 15 días y una revacunación anual, ¿no? Entonces es mejor vacunar especialmente en esos animales de alto valor genético que van a ser trasladados, ¿no? O en otras situaciones similares también. ¿Qué signos clínicos nos presentan? Por supuesto que hay fiebre. Toda enfermedad, si es septicémica, la fiebre va a ser alta, va a llegar hasta 39 o 40 grados. Pueden haber muertes súbitas.
hay depresión, la cabeza baja, ¿no? Se sienten, están aletargados, y cuando comenzamos a ver, y eso es lo que debe ver el veterinario o el vaquero, animal que se retrasa cuando se lo está arreando, tiene algún problema y hay que observar, ¿no? Por supuesto que hay una falta de apetito, hay anorexia. Algo importante, un animal que no está rumiando tiene un problema, ¿no? Y hay que determinar de qué se trata, ¿no? Esos animales generalmente no comen o no toman agua, están con el abdomen retraído, hay una secreción nasal acuosa, después se puede hacer turbia y a veces purulenta. La salivación es profusa, los animales se deshidratan, ¿no? Sienten dolor al caminar, a veces hay diarreas, mantienen abiertos los miembros anteriores, vamos a ver otra fotografía, bajan la cabeza y en algunos casos vamos a ver solamente, no es frecuente, pero pueden haber animales muertos, ya los encontramos en los potreros, en el corral, ¿no? Y hay que investigar qué se trata, será carbunco bacteriano, sintomático, o puede ser pasterelosis, ¿no? Y en algunos animales vamos a ver tos, respiración superficial, rápida, y en muchos casos la muerte, ¿no? Aquí vemos en estas fotografías, ¿no? Hay la salivación profusa, secreción nasal o salivación profusa. Los animales tienden a bajar la cabeza y a abrir los miembros para tratar de respirar mejor, ¿no? De ayudarse en la ventilación. Aquí vemos un animal, ¿no? con la boca abierta, tratando de introducir mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Hay babeo, ¿no? No solamente va a ser, eso yo les digo, no es solamente en animales de razas europeas como holando o pardo, sino que puede presentarse en cualquier bovino, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver en Nelor, bueno, es decir, en Nelor también puede afectar a los búfalos, ¿no? Ya. Entre las lesiones, muchas veces vamos a tener que abrir nomás un animal, ¿no? Y hacer una necropsia. Eso les vuelvo a recalcar, jóvenes, los que van a trabajar a nivel de campo y en estancias, alguna vez tienen que abrir los animales. Y eso es importante, ¿no? En anatomía han visto la estructura normal de los órganos. Bueno, lamentablemente ahora, bueno, en los semestres, 2 semestres anteriores o 3, no han estado haciendo necropsia seguramente, ¿no? O no han visto algunos anatomías. Pero ya sea anatomía o en patología, van a poder ver los órganos, ¿no? Y tienen que familiarizarse con la estructura normal, las características normales de los órganos, ¿no? Para poder comparar después con un animal que tiene lesiones en los órganos, ¿no? Y cuando hacemos la necropsia, abrimos al animal, en el pulmón podemos ver de un color rojo oscuro y duro, ¿no? El pulmón siempre es blando, aquí vamos a ver una consistencia dura, así como si pareciera hígado. Hay fibrina, ¿no? Eso ¿qué nos indica la fibrina? La fibrina nos indica que hay una fuerte inflamación o infección, ¿no? Entonces las proteínas salen de los vasos sanguíneos y se van a la periferia de los órganos formando una red. Su nombre está indicando fibrina, como fibras, ¿no? Cubren a los órganos, principalmente pulmones, corazón y a veces puede llegar hasta la cavidad abdominal, ¿no? La pleura, el pulmón se une a las costillas con la pleura, ¿no? Mediante esta fibrina, ¿no? En ese espacio
de la cavidad torácica hay un exudado serofibrinoso, amarillento. Y hay fibrina también, esta fibrina cubre todos los órganos de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica, entre los pulmones, entre los lóbulos pulmonares, el pericardio, etc. Y aquí vamos a ver. Bueno, aquí no tenemos una foto en colores, pero el pulmón adquiere esta consistencia como de hígado, hepatizado, ¿no? Se consolidan, se endurece el pulmón. Si hacemos un corte, vamos a ver que todo está hemorrágico, ¿no? En color rojo. Eso es causa de una neumonía, ¿no? Aquí vemos en los bronquios hay la presencia de espuma, ¿no? Secreciones mucosas. Y cuando hay una septicemia, lo que vemos muchas veces en todos los órganos son hemorragias petequiales puntiformes, ¿no? Y a veces equimóticas, o sea, equimóticas son de mayor amplitud, ¿no? Eso lo vemos muy claramente a veces en el corazón, en la grasa pericárdica y también en otras zonas del corazón y los otros órganos también, ¿no? Entonces, a veces es fácil hacer de aquí un extendido de sangre y mandar al laboratorio. Ya podemos encontrar ya especialmente pasteurinas, que es fácil de colorear y de identificar relativamente, ¿no? Entonces, la enfermedad se caracteriza principalmente por lesiones pulmonares, ¿no? En las lesiones microscópicas, bueno, si alguna vez tenemos que llegar a eso, a hacer histopatología, hay necrosis diseminadas en los tejidos, trombosis, ¿no? En los vasos linfáticos, en los vasos sanguíneos, ¿no? Puede afectar a ganglios. En los ganglios linfáticos vamos a observar también hemorragias petequiales en todos los órganos, ¿no? Hay una infiltración por macrófagos, hay una bronquitis y neumonías supurativas. Eso con histopatología, ¿no? En el diagnóstico, aquí sí que es importante la historia clínica, ¿no? ¿Qué prácticas de manejo hicieron días antes? ¿En qué momento hicieron esas prácticas? ¿Habían cambios de brusco de temperatura, etcétera? ¿Qué signos clínicos presentaron los animales? Y cuando mandamos una muestra de sangre de un animal vivo, vamos a ver unas alteraciones en el hemograma que nos van a indicar que es una septicemia, aunque a veces no veamos de la gente, pero nos indica ya que es una septicemia por la desviación a la izquierda moderada o marcada, ¿no? Esto ya los que están llevando patología clínica saben muy bien a qué se refiere, ¿no? Esta alteración vemos en la septicemia, no precisamente va a ser causada por pasterelas, sino por otros tipos de microorganismos, ¿no? Pero esto hay que relacionar estas alteraciones con la historia clínica, los signos clínicos. Bueno, de los cultivos se puede hacer hisopado de la cavidad nasal, del pulmón, de sangre inclusive, ¿no? En algunos casos mandar para histopatología, ¿no? Pedazos de todos los órganos en formol, ya saben, de no más de 1 centímetro de espesor. No me van a mandar un corazón entero dentro de un frasco, no. Tiene que ser de 1 centímetro. Y en algunos casos podemos hacer cultivos de órganos, ya sea de pulmón, corazón, vaso, de la sangre, inclusive, porque al ser una septicemia, las bacterias pueden estar en la sangre, ¿no? Se encuentran en la sangre. El tratamiento. Muchas veces el tratamiento no es tan efectivo, ¿no? Ya hay lesiones pulmonares y en un animal con lesiones pulmonares la recuperación es muy lenta. Y si estamos hablando de ganado de carne, pues no es rentable mantener esos animales, ¿no? Se pueden utilizar antibióticos de amplio espectro, penicilinas de streptomicina, las enrofloxacina, ciprofloxacina, ¿no? Penicilina de streptomicina. Muchos animales van a sobrevivir
pero no se van a recuperar totalmente, ¿no? Entonces ese es el problema con esta enfermedad, que ya quedan con lesiones pulmonares y la recuperación total va a ser en muy largo tiempo, puede durar meses. No podemos mantener en meses a un animal, ¿no? Ya, yo les voy a contar una experiencia y van a ver cómo coinciden con lo que les acabo de explicar. Un colega veterinario que trabaja con una estancia de las más grandes en San Ignacio, tal vez algunos de ustedes de esa zona, hay unos irlandeses que tienen una de las estancias más grandes de la zona, ¿no? En ese momento estaban cuando yo fui con 15.000 cabezas. Creo que ahora están pasando de 40.000, ¿no? Me llamaron para hacer unos exámenes andrológicos. Y grande fue mi sorpresa que un 80% de esos animales daban en mala calidad de semen. Yo no me explicaba por qué, no tenía una explicación clara, y hablando con el veterinario tampoco me podía decir. Y me dice, como era mi colega, me dice, ¿por qué no le hace, doctor, un examen coprológico a estos toros, que estaban toros por entrar a servicio, ¿no? A todos esos toros creo que eran 200 toros. Sí, 200 toros. Iban a entrar al servicio, entonces tenían que llevar al servicio los toros que tenían buena calidad de semen, ¿no? Porque si no, las pariciones, todo eso se ven afectadas, ¿no? Le hago un chequeo a unos 15 animales, 15 toros hacia al azar, y veo que tenían cargas parasitarias por nematodes gastrointestinales de moderadas a altas, ¿no? Y él me dice, no, si fueron desparasitados, yo los compré de Brasil y me dijeron que esos animales habían sido desparasitados con ivermectina. Bueno, le digo, pero las cargas parasitarias son altas, ¿no? Bueno, al final determinamos que el problema eran los antiparasitarios, que ya no eran efectivos, ¿no? Y hasta ahora todavía siguen utilizando las ivermectinas, pese a haberse hecho ya la difusión de que ese antiparasitario no debe utilizarse en bovinos. No tenemos la seguridad de cómo actúan las otras especies, pero en bovinos no actúan ya, no tiene efectividad. No porque sean malos, sino por el uso muy prolongado que se ha hecho de estos antiparasitarios por varios años. Entonces los animales, los parásitos han comenzado a tener resistencia, ¿no? Y también por el uso indiscriminado de este antiparasitario, ¿no? Entonces, le digo, a los 15 días tenía que volver, pero me dice, chequeamelo a esos toros. Nuevamente comparaste, los chequeo. No, en el primer chequeo le hicimos la desparasitación a esos 15 toros, pesándolos correctamente, porque él decía, de repente los han pesado mal, han dosificado mal, ¿no? Los volvimos a desparasitar esa primera vez, y volví a la segunda vez, y seguían con las cargas parasitarias altas, ¿no? Algunos habían subido inclusive. Entonces le digo, no, tienes que buscar nomás otro antiparasitario que sea efectivo, ¿no? Bueno, después de eso, bueno, yo estaba pasando clase en la facultad, y en medio de la clase insistía alguien en llamarme. ¿Y quién era? Era mi colega, que me dice, por favor, quiero que venga urgente aquí, porque de los toros que hicimos exámenes andrológicos, han muerto ya 20, y yo veo todavía unos 30 que están decaídos.
Le digo, no puedo ir. No puedo ir, pero ¿han abierto un animal? No, ahí habían 2 veterinarios, uno que fue mi compañero y otro que fue mi alumno. Ninguno se había animado a abrir un toro, un animal, ¿no? Entonces eso tiene que ser ya iniciativa, pues, de cada colega, ¿no? No quedarse nomás como a nivel de vaquero, a veces se quedan, ¿no? Un poquito leer, no crean que porque están en el campo no van a leer libros. No, tienen que seguir mejorando su formación. Y uno mejora cuando encuentra el caso y se pone a leer sobre ese caso, a documentarse, a investigar. Ese es un buen veterinario, ¿no? Entonces le digo, ¿han abierto algún animal? No, no hemos abierto. Entonces, anímense a abrir un animal y díganme qué lesiones observan. Y justamente eran las lesiones que yo acabo de mostrarles aquí. ¿Qué podemos hacer? Me dice, no hay nada mucho que hacer, le digo. Pero de todas maneras, mándenme muestras de tejidos en refrigeración, sangre con anticoagulante, para ver si no es algún otro problema, pero yo ya les dije, este es un problema de septicemia hemorrágica. De todas maneras, nos mandaron las muestras, hicimos histopatología, en varios de ellos se aisló bacterias, Pasteurella, ¿no? Que era la principal causa. Y en histopatología igual nos mostraron lesiones como las que acabo de nombrarles, ¿no? Entonces eso concluimos que era nomás septicemia hemorrágica, y seguramente, y a veces se asocian todavía con virus. Vamos a ver otra enfermedad. Es muy complicado eso, porque se asocian virus, el virus de la parainfluenza, ¿no? que también nos complica. Entonces, si están virus y bacterias en un solo animal, es mucho más grave. Por eso que en estos animales observamos en algunos desviaciones a la izquierda, marcadas, que nos indicaba septicemia, pero en otros observábamos leucopenias, que nos indicaba que probablemente eran virus, ¿no? Virus y bacterias posiblemente metidos. Pero ¿por qué se desencadenó la enfermedad? Los parásitos fueron la base para que estos animales entren en una situación de estrés. Unido a esos parásitos estuvieron los exámenes andrológicos que hicimos en los toros, ¿no? Siempre va a significar un estrés para los animales, y en esos días también habían vacunado y desparasitado. Y sobre eso también vino un sur, ¿no? Un viento de sur, frío. Entonces esas cuatro situaciones de estrés era lo que produjeron la muerte. Pero probablemente la base más importante estaban en los parásitos. Y algunos parásitos eran todavía pulmonares, ¿no? Peor aún, ¿no? Hay Dictiocaulus, si ustedes pueden revisar un poquito parasitología, Dictiocaulus es un parásito que está a nivel de pulmones, pero hay otros parásitos también que migran por diferentes órganos, ¿no? Y en los órganos que nos mandaron a la facultad, pudimos ver unas manchas en el hígado, unas manchas de color blanco, ¿no? Gran cantidad de esas manchitas, unos puntos y manchas de color blanco. Eso nos indicaban la gran cantidad de parásitos que habían migrado en algún momento por el hígado, ¿no? Entonces, nos indicaban que hubieron parasitosis graves en esos animales, y que probablemente la base del problema fueron los parásitos, ¿no? Las parasitosis graves que tenían estos animales. Yo no estoy hablando de ganado europeo, estoy hablando de ganado Nelore. Entonces, ¿cómo afectan estas enfermedades? Si no hacemos un trabajo en conjunto, ¿no es cierto? No es solamente vacunar, desparasitar, hay que ver qué parásitos hay. Esos antiparasitarios están siendo efectivos. Para eso hemos estudiado, ¿no es cierto? Para hacer trabajos más con criterios técnicos, ¿no? Sabiendo cuáles son los problemas que nos causan los parásitos, nos causan inmunodepresión, ¿no? No estoy hablando solamente de bovinos, en cualquier especie los parásitos nos causan inmunodepresión,
compiten con el alimento, ¿no? Nos causan lesiones en los pulmones, en otros órganos, ¿no? En hígado, fasciola, ¿no? Y aquí fue un error grande de los colegas porque era una estancia que recién estaban instalando. Entonces deberían primero haber chequeado a esos animales antes de entrar, chequear de parásitos gastrointestinales, limpiar de esos parásitos, cerciorarse primero que sí, el antiparasitario que estaban utilizando era efectivo, ¿no? Para eso tenemos métodos de laboratorio para hacer exámenes coprológicos y son relativamente sencillos que hasta ellos mismos podían haber hecho en el campo. Pero el problema es que a veces cuando nos vamos a una estancia, creemos que ya no vamos a utilizar microscopios, que eso era solamente para cuando estaban estudiando. Y no es así. No es así, jóvenes. Es importante que lo que van a hacer, van a estar en una estancia de cerdos, inclusive de aves. No cuesta nada agarrar una muestra de materia fecal, aunque sea directo, hacer y observar al microscopio. No le tengan miedo al microscopio, no muerde, no pica, pero úsenlo, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, yo vi en un veterinario norteamericano que se jubiló y vino aquí a prestar asistencia a campesinos. Entonces él iba al campo y prestaba esa asistencia gratuita. Solamente le cobraba los medicamentos, creo. Pero él tenía en su casa un microscopio, tenía una centrífuga, unos colorantes básicos, que eso es lo que deben tener también ¿cómo se imagina que una estancia de 15,000 cabezas de ganado no va a tener un microscopio, por lo menos, ¿no? Eso es algo que no se puede concebir ya en estos momentos, ¿no? Deben tener los colegas veterinarios. Y la materia que llevamos en el 7º semestre de patología clínica es pues una materia que no es fácil, no es difícil tener los equipos mínimos por lo menos para en algún caso salir de algún problema, ¿no? Porque a veces mientras más se tarda en solucionar un problema, las pérdidas son mayores, ¿no? Bueno, en este caso pues fue falta de previsiones, de confiarse demasiado en lo que les decían los brasileños que estaban desparasitados, pero ellos no comprobaron como profesional. Nosotros tenemos que comprobar, ¿no? No es lo que le digan los brasileños, un argentino, un peruano, no están, no colocado vacunas, no. Ustedes tienen que verificar eso, comprobar. ¿Realmente esos antiparasitarios eran buenos? ¿Están funcionando? ¿No? Eso es importante. ¿Alguna pregunta? Rodrigo. Les corroboro, en este problema de mortalidad en ese ganado, aproximadamente murieron el 50% de los toros y un 20-30% más quedaron con lesiones graves en los pulmones, ¿no? Que, bueno, algunos tuvieron que esperar para que un poquito mejoren y se los vendió al mercado. Entonces, ahí está el perjuicio que se ocasiona a veces en los arcos. Bien, jóvenes, voy a pasar a otra presentación. Un ratito me esperan. Tiene que salirte de esto y vamos, hay infecciosas. Voy a buscar otra.
Ya. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Alan, lo estoy viendo, ya está más restablecido y dedicado al estudio. Qué bien. Ya, entonces vamos a ver otra enfermedad de características similares a parainfluenza, pero que es producida por virus. Es parainfluenza bovina 3. Es una enfermedad viral respiratoria contagiosa que cursa con depresión, fiebre, dificultad respiratoria, neumonía, esto es principalmente en terneros, neumonía fibrinosa en terneros y a veces en animales adultos. Está distribuida en todo el mundo, se la llama enfermedad respiratoria bovina, también se la llama fiebre de embarque porque es difícil a veces diferenciar de pasterelosis, ¿no? O de septicemia hemorrágica. Es producida por un paramyxovirus y tenemos en las diferentes especies animales tenemos el virus en equinos, en caninos, en aves, en loros, en ratones, ¿no? Bueno, esas son las características morfológicas del virus. Es un virus RNA que se multiplica en células del riñón, en bovinos, caprinos, porcinos, pollos y afecta a las células, por supuesto. Es un virus que resiste moderadamente a las temperaturas, sensible a los desinfectantes comunes como los amonios cuaternarios, formol, al éter, cloroformo. Pero los más comunes son los amonios cuaternarios, el formol, el hipoclorito de sodio. Está distribuido en todo el mundo. Muchas veces cursa como una enfermedad subclínica y también, igual que en pasterelosis, que septicemia hemorrágica, ocurre en condiciones ambientales adversas, ¿no? Es más frecuente en invierno, ¿no? Es endémica en muchas granjas y el contagio puede llegar al 100%, ¿no? La morbilidad. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo es? Historia clínica, por supuesto, también la historia clínica, los signos clínicos, aunque siempre se pueden confundir con pasterelosis, ¿no? Pero hay algo que nos diferencia en el diagnóstico, ¿no? Que ya les dije que para cualquier enfermedad o en cualquier caso que nos presentemos, el hemograma siempre es la primera herramienta complementaria que utiliza el clínico. Entonces, ¿qué vamos a ver en el hemograma? Vamos a ver leucopenia, o sea, disminución de los leucocitos. Me he olvidado decirles aquí que si vemos, que si hacemos, aquí podríamos agregarle. Aquí podemos ver que el fibrinógeno está aumentado. Ya le dije que el fibrinógeno es una prueba inespecífica, pero que en caso de enfermedades inflamatorias o infecciosas, esta proteína se aumenta, ¿no? No es solamente para esto, sino que también es una proteína importante en la coagulación sanguínea, ¿no? Pero nos sirve también de alguna manera en el caso de enfermedades infecciosas, ¿no? Y aquí está aumentado, entonces, fibrinógeno aumentado nos va a indicar infecciosas, entonces ya nosotros tenemos que relacionar con el hemograma, ¿no? ¿Cuál es esa enfermedad infecciosa que me produce leucopenia? ¿No? Puede ser esto. Después, esto es lo que realmente hasta aquí podríamos hacer. Y por supuesto, necropsia, hacer lo mismo que hemos hecho en pasterelosis o septicemia hemorrágica, las mismas muestras, ¿no? Porque a veces vienen combinados virus y bacterias, ¿no?
lo que veíamos en esa estancia de San Ignacio eran probablemente bacterias más y por ahí también metieron en algunos casos virus. Bueno, cultivo de secreción, bueno, eso es. No tenemos laboratorios de virología implementados en nuestro medio, ¿no? Así es que poco podemos hacer en cuanto a virus, pero por lo menos hacer otras pruebas que nos pueden acercar al diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Algo también que quisiera aclararle. Nosotros pensamos que siempre tenemos que llegar al diagnóstico de 100%, con una seguridad de 100%. Y no es así. En la mayoría de los casos, lo que vamos a hacer es aproximarnos a un diagnóstico con la historia clínica, el examen físico y todas las pruebas analíticas que podamos hacer en nuestro medio, ¿no? A veces yo no voy a poder llegar a decir es rabia, pero la historia clínica, los signos clínicos podrían sugerirme que estoy frente a rabia, aunque no tengo la seguridad del 100%, ¿no? Ya. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Entonces, por ejemplo, si nos presenta un caso de moquillo canino, por ejemplo, ¿no? Tenemos los signos, tenemos los laboratorios y hay pruebas que vienen para saber si es positivo o negativo. O sea que tampoco estas pruebas nos dan el 100% de seguridad de que es el diagnóstico de moquillo canino. Casi no hay una prueba que nos dé con 100% de seguridad, a no ser que estemos observando al virus. ¿Ya? Bueno, el moquillo canino es una enfermedad especial y yo le voy a contar experiencias que he tenido con moquillo canino, con las pruebas y también con el hemograma, ¿ya? En la mayoría, por eso, de los casos que les digo, por ejemplo, el moquillo canino, una de las alteraciones más frecuentes es la linfopenia, la disminución de los linfocitos, ¿no? Entonces, eso me puede indicar un estrés grave o moquillo canino, estoy hablando de perros, ¿no? Moquillo canino. Entonces, ya eso tengo que relacionar con la historia clínica y los signos clínicos. Aunque esté observando yo los corpúsculos de inclusión de moquillo canino ahí en los linfocitos, o en las células, o en los leucocitos, me está indicando presencia del virus, pero no siempre va a ser presencia de la enfermedad. A veces puede presentarse esos corpúsculos de inclusión por virus vacunales. O sea, han vacunado y también esa vacuna contiene virus, que son virus atenuados o modificados, ¿no? Y pueden aparecer en la célula. Entonces, eso tengo que relacionar yo. A ver, ¿cuándo he vacunado contra moquillo? No ha sido más de 10 o 15 días. Entonces, la presencia de esos corpúsculos pueden ser debidos a la vacuna. Y eso nosotros lo hemos verificado en muchos casos, ¿no? En otros casos, esos corpúsculos de inclusión sí me pueden estar indicando que está presente la enfermedad, ¿no? Y ahí tengo que relacionar con los signos clínicos, ¿no? Hay falta de apetito, hay fiebre, ¿no? Entonces es la enfermedad. Ni el PCR, ustedes ven ahora, ni el PCR que se está utilizando ahora para el COVID, no hay pruebas seguras. Porque no hay una prueba con 100% de eficacia, ¿ya? Siempre tiene por supuesto que PCR es la prueba más confiable, pero no tiene una confiabilidad de 100%. Hay una confiabilidad muy buena, ¿no? Comparando con otras pruebas, pero no nos da un 100% de seguridad. Entonces tenemos que valernos de los signos clínicos, la historia clínica, que es importante también. Y eso ocurre con todas las enfermedades. Entonces, si tenemos mayores argumentos para decir esto posiblemente sea moquillo canino, mejor, ¿no? Yo puedo hacer hemogramas, puedo hacer fibrinógeno, ver los signos clínicos, la historia clínica, para aproximarme lo más que pueda al diagnóstico, ¿no? Eso es lo que se hace desde el punto de vista clínico, ¿no? No sé si está claro, Alan. Ya. Sí, doctor, ahora sí, ya. Gracias. Ya, entonces,
No se conoce también muy bien la patogenia del virus. Otros dicen que es un virus que está ahí latente, a veces en las vías respiratorias superiores, y al igual que en septicemia hemorrágica, pasterelosis, en situaciones de estrés, esos virus comienzan a multiplicarse, ¿no? Y afectan también a los pulmones. No está bien clara la patogenia, ¿no? Dentro de los signos clínicos, igual que el anterior, vemos fiebre, secreción nasal, lagrimeo, depresión, disnea, tos, exactamente lo mismo. Hay una cosita, aborto. Aborto también hay en la otra, en septicemia hemorrágica, ¿no? Cualquier hembra que esté en gestación, ya les dije creo que en la anterior vez, cualquier hembra que esté en gestación va a tender a abortar, ¿no? Porque quien tiene que salvarse es la madre, ¿no? El feto pasa a un segundo plano, ¿no? Los signos clínicos pueden durar entre 1 a 2 días, ¿no? Y lo grave es que, bueno, aquí no está escrito, pero lo grave es que a veces se combina con bacterias, y ahí son la mortalidad alta, como lo que vimos nosotros en San Ignacio. Si solamente hubiese sido Pasteurella el problema, tal vez el que se hubiese podido, la mortalidad hubiese sido menor. Pero probablemente se metieron virus, ¿no? Porque en algunos casos veíamos leucopenia, y nos complicaron los cuadros, ¿no? O sea, un solo agente a veces no es tanto problema, pero si se juntan 2, 3, 4 agentes, ¿no? Alan Cardona, por ejemplo, con a Juancho, Alan Cardona no es tanto problema, pero si se junta con a Juancho Saúl, no, ya son dinamita, ¿no? Igual ocurre en las enfermedades, ¿no? Igual ocurre en las enfermedades. Si se juntan parásitos sanguíneos, gastrointestinales y virus más, o bacterias, el problema es grave y ahí ocurre la mortalidad. Por eso es importante detectar, no pensar que solamente es una cosa, sino que pueden estar presentes varios agentes, y hay que detectar todos esos agentes para hacer los tratamientos correspondientes y tomar las medidas también de prevención, ¿no? Entonces, ¿de qué debemos diferenciar? Algo importante. Por supuesto, de septicemia hemorrágica, ¿no? Bueno, las otras enfermedades, diarrea viral bovina, IBR, que son también enfermedades que nos causan inmunodepresión, ¿no? Y ese es el problema en nuestro medio, ¿no? Que hay otras enfermedades que nos producen inmunodepresión y que están en forma latente a veces, y que si se presentan otros problemas, va a ser mucho más grave, ¿no? Estas dos nos producen leucopenia leve o moderada, pues ya hay una inmunodepresión. Y sobre eso se presenta algún otro virus o bacterias, el problema es mucho más grave. En la prevención y control, hay vacunas que vienen solo para influenza bovina 3 o vienen combinadas con Pasteurella, generalmente combinadas, ¿no? Porque son enfermedades muy similares, ¿no? Y esta afecta a animales tanto jóvenes como adultos. La otra afecta más a animales jóvenes, ¿no? En los toros que yo que nos tocó el caso que pude ver, afectaban, bueno, estaban toros hasta de 2 años, ¿no? 2 años y algunos meses, ¿no? O sea, animales jóvenes. Pero esta puede afectar a animales jóvenes y adultos. Cuando hablamos de virus, no hay tratamiento, ¿no? No hay tratamiento para los virus. Lo único que se hace son tratamientos sintomáticos. O en este caso, hacer tratamientos pensando en que pueden meterse otras infecciones bacterianas. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Por eso es que en algunas enfermedades virales se coloca antibióticos, pero no es para controlar el virus, sino para las infecciones secundarias que pueda tener. En moquillo canino ocurre eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer contra el virus? Prácticamente nada, ¿no? Pero lo que hay que hacer es mejorar el estado del animal. Y eso, yo le digo, es para cualquier especie. En bovinos, por ejemplo, hay que sacar los parásitos gastrointestinales. Hay que sacar los parásitos sanguíneos, que son frecuentes, babesia, anaplasma, por ahí tripanosoma,
Y dejar al virus ahí, que el animal responda formando sus propias defensas o anticuerpos. Eso se hace en cualquier especie animal. No se olviden. Estamos tratando una enfermedad bacteriana, por ejemplo en caballos. Se va a meter babesia por ahí si tiene garrapata el caballo. Entonces hay que tomar las previsiones para que esos parásitos que están en forma latente muchas veces no se multipliquen por situaciones de estrés que nos está causando otra enfermedad, ¿no? Puede ser bacteriana o vírica. Entonces, tratamiento directo no hay para las enfermedades víricas, y lo único que se hace es tratamientos sintomáticos, ¿cierto? Eliminar lo que se pueda eliminar del animal y dejar simplemente al virus, ¿no? El animal tiene que responder. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tenemos el caso de un bovino. Afecta a animales de 2 meses, habíamos indicado, ¿no? Esto era de una lechería de aquí de Guarni, de colegas, ¿no? A ver, apague su micrófono, por favor, no interrumpen. Ya. Este animal tenía 2 meses, para 2 meses debería tener unos 11.000 leucocitos y estaba con 8.100, o sea, una ligera leucopenia, ¿no? Y el problema era que aquí tenía babesia, ¿no? Entonces, ¿por qué se metió babesia aquí? Porque ya había una enfermedad que estaba causando inmunodepresión en este animal. Entonces, fácilmente se comienzan a multiplicar los parásitos y estos son los que muchas veces van a causar a veces la muerte del animal. No es el virus, sino las otras infecciones que puedan haber como agentes secundarios. Doctor, Sí. la babesia lo dice por la hemoglobina, ¿no? ¿O por cuál le dice? No, babesia ocasiona destrucción de eritrocitos. Aquí está. Hematocrito 19, cuando el mínimo es 26. ¿No? Afecta a los eritrocitos, destruye a los eritrocitos en todas las especies, ¿no? Destruye a los eritrocitos. Por supuesto que si baja el hematocrito, va a estar disminuido los eritrocitos y la hemoglobina, pero generalmente el hematocrito es la determinación más confiable para evaluar a los eritrocitos, ¿no? Por eso decimos. Entonces, porque había esta enfermedad viral, ya se metió esta enfermedad, este parásito sanguíneo, que es babesia probablemente, ¿no? Ya, tenemos otro cuadro aquí más acentuado, del mismo caso, creo que es. Ahí vemos el mismo caso. A veces, y eso yo les recomiendo, cuando van a tener un problema, no manden solamente una muestra para análisis, una muestra de sangre, manden varias muestras, porque algunos van a estar en una etapa de la enfermedad, otros en otra, ¿no? Pero en conjunto, las alteraciones que hay en el conjunto de animales nos van a dar una mejor idea del problema, ¿no? A veces no tenemos una idea clara cuando nos mandan una sola muestra de un hato de 100, 200 cabezas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, igual es de 3 meses, este debería estar en 11.000 leucocitos, aquí está una leucopenia más acentuada aún, ¿no? Y eso es causada por un virus. Y aquí también se está metiendo probablemente babesiosis y anaplasmosis. Hay una anemia acentuada, mucho más acentuada que la anterior. Entonces, cada caso no es diferente. Cada animal no responde igual frente a una infección, ¿no? E inclusive en camadas de perros decimos, no, este perrito si tiene esta enfermedad, este otro debe tener lo mismo. Y a veces no es así, ¿no? La respuesta frente a las enfermedades de cada paciente es diferente, ¿no? Entonces aquí la anemia es más acentuada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está inmunodeprimido el animal, ¿no? Ya tiene un problema viral, probablemente. Ya. ¿Está claro? No sé si tengo otro. Doctor, ¿la plaqueta no tan baja también? ¿O es la... No, aquí están las plaquetas. Está en el valor de referencia. 150 está entre 100 y 800 plaquetas. Está normal. Está dentro del parámetro de referencia. Inclusive aquí, por ejemplo, yo no digo que es babesia, no estamos diciendo aquí, pero es muy probable que sea babesia por estas alteraciones. ¿Por qué?
porque tengo que conocer también la situación de babesiosis. ¿Cuál es la situación de babesiosis en nuestro medio? La incidencia es alta, la prevalencia es alta de babesiosis, si estamos hablando de bovinos, anaplasmosis. Son enfermedades muy comunes en bovinos, ¿no? Que están en forma latente en el organismo y están esperando simplemente una situación de estrés o baja de las defensas para multiplicarse, ¿no? Entonces, aquí frente a este virus, ¿qué voy a hacer? Nada. Lo que tengo que hacer es tratar este problema, eliminar estos parásitos sanguíneos, porque espero 2 o 3 días más, este hematócrito puede llegar a 10, a 12, y el animal puede morir, ¿no? Y colocar otros antibióticos por si se meten infecciones bacterianas, ¿no? Eso es lo que se hace en el control, tratamiento y prevención de las enfermedades en los animales. En general estoy hablando, ¿no? De bacterianas, víricas o parasitarias. El virus está ahí. Lo que hay que sacar es lo que podemos sacar, gastrointestinales, sanguíneos, ¿no? Nada más. Y darle una buena alimentación, eso también es importante, no solamente son los medicamentos que van a solucionar el problema, la alimentación adecuada del paciente es importante. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, ¿eso vamos a tener práctica? ¿Prácticas? No, difícil. Difícil porque tengo 80 alumnos ahorita. En los micros no alcanzan, o sea, cuando haya un tren de aquí al Prado, ahí los podría llevar los 80. No, los micros están en mal estado. No están funcionando ni para ir al Prado. No sé cómo están haciendo. Doctor, pero si es por movilidad, pues podemos hacernos una pollita pues, y contratar un micro. La idea es hacer práctica. No, Sí, el problema doctor. es que, ya, les explico el problema en esta materia. El problema es que no hay las enfermedades que quisiera mostrarles, no están disponibles. No están en el momento que uno quiere, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo fui a un matadero un día sábado, ¿no? Y se presenta en cualquier momento. Y lo que pude sacar en ese matadero de cerdos son fotografías que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, ustedes como veterinarios tienen que tener a mano por lo menos las presentaciones, para cuando se encuentren con el problema, pues volver a chequear esas presentaciones, ¿no? Que con esta materia es difícil. ¿Aftosa cuándo vamos a ver? Ya no hay aftosa prácticamente. Es muy difícil tener las enfermedades cuando yo estoy pasando las clases. A veces no coinciden, ¿no? Las clases. Y otra cosa, no puedo llevar a tanta cantidad de alumnos. Yo cuando tenía 25 alumnos, por ejemplo, en un curso de verano con patología clínica, los pude llevar al Prado. Hacíamos buenas prácticas. Y cuando me evaluaron, ¿cómo le fue, doctor, en su curso de verano? Bienísimo. Pude hacer buenas prácticas, pero con pocos alumnos. El otro semestre... O podemos dividirnos en 2 grupos, ¿no? De la mitad y mitad. No, pues, y ahora peor con la pandemia. Casi hay que dividirlo eso nos han dicho, en grupos de 20. Para las clases, para los exámenes parciales los voy a dividir en grupos más o menos de 20. Serían 20, 40, 60, 80 o 25. Tal vez 25 por grupo para que entre al examen, ¿no? Ahí tenemos todavía esa restricción. Con 20 a 25 alumnos, bueno, se puede hacer. Lo único que podríamos hacer en el Prado, ¿qué es? Pruebas de mastitis, ¿no? Pero así con esa cantidad de alumnos es imposible también. Ya hablé con las autoridades desde hace unos 4 semestres atrás que dividan este grupo. Es muy numeroso. No se puede hacer práctica, ¿no? Con 20, 30 alumnos sí se puede ir a las prácticas. Por lo menos ver que conozcan las vacas, los caballos, ¿no? Pero con esa cantidad yo lo he comprobado mientras, una segunda vez que hice cursos de verano con patología clínica para sacar muestras, ya fueron 45 alumnos. Imposible ya hacer práctica. Mientras yo les explicaba a uno, otros ya estaban jugando por allá, ¿no? Entonces no se aprovechan bien a las prácticas cuando son grupos muy numerosos, ¿no? Y eso va contra
la acreditación, ¿no? La acreditación dice máximo 25 alumnos por grupo, y nosotros estamos con 80. Entonces, eso es lo que las autoridades todavía no están tomando en cuenta, que ya debería haber otro grupo de infecciosas hace rato ya, ¿no? Somos 3 grupos, ya debería haber un 4º grupo más por lo menos, ¿no? Ese es el problema, pero fotografías tengo bastante para mostrarles. Ahora, yo les digo, jóvenes, yo cuando egresé tampoco pude ver estos casos que les estoy mostrando a ustedes. Bueno, ahora más bien con mi experiencia de campo y con la experiencia de laboratorio, yo les estoy mostrando los casos reales que hay aquí. ¿No? Si no, ¿de dónde les voy a mostrar? ¿No? Entonces, cuando ustedes ya egresen, tal vez se van a encontrar con otros casos que ni siquiera lo han visto aquí en la facultad. Pero tiene que leer, tiene que documentarse. Yo cuando vi rinitis atrófica en la facultad, no. Pero cuando salí a trabajar, justamente me encontré con rinitis atrófica. Me encontré con otras enfermedades que nunca había visto. Entonces tuve que documentarme, leerme. Si la formación del veterinario no termina en la facultad. Es una parte, simplemente le estamos dando el camino por donde deben ir y ustedes tienen que ampliar ese camino, ¿ya? Con la práctica, en la práctica profesional. Pero mejor si lo hace una práctica con documentación, ¿no? Siempre traten de llegar a lo más que se pueda al diagnóstico, que es por donde se empieza la solución de un problema, ¿no? Y las pautas, por lo menos, para llegar al diagnóstico, le estamos dando aquí, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo diagnosticarlas? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos hasta aquí un ratito. Ya. Bien, jóvenes, entonces nos veríamos el próximo viernes. Creo que no les he podido pasar, creo que las 2 clases anteriores. Entonces, les voy a pasar grabadas y tomar la imagen de esta clase más, ¿no? 3 clases. Bien, jóvenes, si no tienen algo más, nos veríamos la próxima clase. Aunque sea para sacar muestra de sangre, doctor. A ver, escúchenme una cosita. ¿Muestras de sangre no han sacado en semiología? No, doctor. No, doctor. No, doctor. 1 año y medio que no pasamos ninguna práctica. Prácticamente casi 2 años. ¿Práctica están llevando con el doctor Rosales? ¿Con quién más llevan semiología? Creo que con el doctor Rosales, ¿no? Hola, hola. Deben haber... Doctor, ¿no se escucha? Sí. ¿Con el doctor Rosales están llevando semiología? ¿O con qué profesores? Porque ahí en esa materia es que deberían enseñarles cómo sacar las muestras. Sí, pero tocó virtual. Ya. Yo les doy también la parte de obtención de muestras en patología clínica en el 7º semestre, ¿no? Aunque ahora no hemos podido también hacer esas prácticas, ¿no? Por las restricciones de la pandemia. Inclusive también sacar muestras de sangre solamente, bueno, cuando teníamos animales, por lo menos aquí en la facultad, podíamos hacer esas prácticas, ¿no? Por lo menos demostrativas yo les hacía, de sacar muestras de bovinos, de equinos, de ovinos, habían animales aquí, pero no sé cuál fue el motivo de deshacernos de esos corrales y de no tener animales, por lo menos animales. Eso yo también vengo diciéndoles cada semestre a las autoridades, tendremos por lo menos un animal de cada especie, un caballo, una vaca, una oveja, una cabra, un caballo, ¿no? Porque no necesitamos muchas veces que cada uno, imagínense, 80 alumnos estar sacando muestras, no es factible de un animal, ¿no? Pero por lo menos hacerles demostración para que vean ustedes la frecuencia cardíaca, respiratoria, que es necesario
que sepan hacerlo. No tenemos animales aquí en la facultad, aquí dentro de la facultad, lo estoy diciendo, ¿no? Porque ir al Prado a veces para solamente sacar muestras y en patología clínica volver a procesar esas muestras, pues se nos pasa el tiempo solamente ir a sacar y ya no hacemos la parte del laboratorio. Nuevamente, a ver, ahora voy a insistir a las autoridades, voy a mandar una nota ahora que son nuevas autoridades, tal vez puedan entendernos eso de que deben haber animales para práctica aquí, por lo menos una cantidad mínima de animales, ¿no? Ya están muy manejados esos animales, ya se los lleva nuevamente al Prado y se trae otro, y tenemos allá animales, ¿no? Tenemos los problemas de transporte, los problemas de horarios también tenemos, ¿no? Que se nos choca el horario a veces con otro profesor, y si los llevamos a veces los profesores reclaman, ¿no? Muchas veces a mí se me han llevado mis alumnos a prácticas y yo no podía pasar clases. Entonces hay esos pequeños problemas que hay que solucionar, pero se puede solucionar teniendo voluntad de parte de las autoridades también para que hagamos por lo menos prácticas demostrativas aquí en la misma facultad, ¿no? Aquí es fácil, yo lo divido en 20, 20, 20 y listo, ¿no? Pero ir al Prado es todo un problema ya. Peor a los otros centros, ¿no? Que son más lejos y ahí ya es un día entero, ¿no? Y hacer prácticas de castración nomás no, pues no tiene sentido. Esas no son prácticas tan de importancia, ¿no? Pero hacer los exámenes, por ejemplo, andrológicos en toros, eso es importante que lo hagan en Yabaré, en Remanso, ¿no? Hay los profesores de esas materias, es importante que hagan porque son actividades de importancia para los veterinarios, eso, ¿no? Doctor, ¿en qué semestre se practica el examen andrológico a los toros? No sé, es la materia de reproducción. Con el doctor Javier Ortiz o con el doctor Juan Carmelo Rivero deben estar llevando esa materia. Y son bonitas prácticas esas, ¿no? Son interesantes. Ahí tenemos el proyecto de mejoramiento genético, tenemos algunos toros en el Prado que pueden hacer prácticas ahí. Siempre que no sean gran cantidad de alumnos también, ¿no? Eso sí. Bien, jóvenes, entonces nos veremos el día viernes. Está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor. Hasta bien, doctor. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Va a disculpar por la molestia de la lista. Sí, de la lista, ¿qué dicen? Va a disculpar que la haya molestado por la lista, Ya, por la ya. insistencia. Está bien, está bien. Que le vaya bien, gracias. Nos vemos el Muy viernes. bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.